educación es un derecho que todos los mexicanos tenemos, sin importar nuestro sexo, nuestra religión o nuestro estatus social. Este artículo hace mención a los niveles de escolarización que nosotros como ciudadanos debemos de cursar. Es inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior. Es importante que el país y sus gobernantes concienticen a las personas a cumplir con estos determinados niveles de escolarización para hacer que este artículo se cumpla conforme a lo establecido. Y esto generaliza que la educación es universal, obligatoria, pública, gratuita y laica. Es primordial que esto se base en un aspecto hacia todas las personas, hacia todo el ciudadano, por igual, fomentando el amor a la patria y predominando al alumno valores y una mejora continua en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo el país tiene como prioridad que los alumnos entren, permanezcan y terminen su formación escolar. Los docentes son agentes fundamentales del proceso educativo, por lo que son sujetos a tener un sistema íntegro donde se les capacite y retroalimente mediante pruebas diagnósticas, favoreciéndolos y ayudándolos a cumplir los objetivos y propósitos del sistema educativo, tomando como ejemplo la promoción horizontal, que es cuando los docentes presentan algún examen o participan para que su sueldo aumente quedándose en su mismo puesto, y la promoción vertical, que es cuando los docentes presentan algún examen o participan para subir de puesto. Además, se garantiza que las pruebas de selección que se realizan para ingresar al sistema, promover y reconocer al personal docente serán en igualdad de condiciones, es decir, serán públicas, transparentes, equitativas e imparciales, pero lo más importante, considerando que cumplan con los conocimientos, aptitudes y experiencias necesarias para favorecer el aprendizaje del alumnado, recalcando también que estas pruebas no afectarán la permanencia de los docentes en servicio. Voy a hablar sobre la parte número 3 del artículo 3. Aquí se nos menciona que los planteles educativos son parte fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, el país brinda materiales, infraestructura y condiciones pertinentes para brindar una educación de calidad. También, para brindar una educación integral, se deben de tomar ciertas asignaturas que permitan muchas enseñanzas y aprendizajes, como por ejemplo las matemáticas, la lectoescritura, la geografía, la historia, las artes, las tecnologías, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, así como las lenguas extranjeras, el cuidado del medio ambiente, entre otras. Y finalmente nos menciona que la educación debe ser equitativa, inclusiva, integral, intercultural y de excelencia. Dentro de la Ley General de Educación, en el título primero del Derecho a la Educación, nos dice que esta debe de ser obligatoria dentro de preescolar, primaria, secundaria y media superior, además de que debe ser universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. El Estado está obligado a presentar servicios educativos con equidad y excelencia, además de establecer condiciones que incluyan becas, programas, libros, materiales, medidas y presupuestos. En el título segundo de la nueva escuela mexicana nos dice que impulsar el desarrollo humano integral, humanismo, pensamiento crítico, las artes, la ciencia, los valores y los derechos humanos, además de fomentar la identidad, la interculturalidad, la responsabilidad, la participación y el cuidado del ambiente, y por ello la evaluación debe de ser integral. Además de que la Secretaría determinará los planes y programas de estudio de preescolar, primaria, secundaria y escuelas normales, dentro de los cuales deben incluir lectura y escritura, artes, matemáticas, ciencia, educación física. Título tercero del Sistema Educativo Nacional. El Sistema Educativo Nacional está formado por alumnos, docentes, autoridades, materiales, escuelas, programas y consejos. La educación se organiza en tipos, niveles, modalidades y opciones educativas. La educación responderá a la diversidad lingüística, regional y sociocultural del país. Se fomentarán programas de orientación y educación para la alimentación saludable y nutritiva. La edad mínima para ingresar al nivel preescolar es de 3 años y para nivel primaria 6 años, cumplidos el 31 de diciembre. La educación básica está compuesta por el nivel inicial,
preescolar, primaria y secundaria. La educación media superior corresponde los niveles de bachillerato, de profesional técnico bachiller y equivalentes. La educación superior está compuesta por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado. Toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo científico, humanístico, tecnológico y de innovación. El Estado garantizará el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos de las comunidades indígenas o afroamericanas, migrantes y jornaleros. Se promoverá el enfoque humanístico al cual favorece en el educando las habilidades socioemocionales. Identificar, prevenir y reducir las barreras y eliminar prácticas de discriminación y exclusión. Instrumentar acciones y realizar ajustes razonables y otorgar apoyos. Facilitar el aprendizaje del sistema braille, lengua de señas, atención a las discapacidades y aptitudes sobresalientes. Las autoridades educativas federales determinarán el calendario escolar de educación básica y normal. El calendario deberá contener un mínimo de 185 días y un máximo de 200 días efectivos de clases para los educandos. Cuarto, de la revalorización del magisterio. En este título se nos menciona que las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y de la transformación social. Por ello se constituyó el Sistema Integral de Formación, Capacitación y Actualización Docente, bajo las promociones en la función y en el servicio que están dispuestas en la Ley General para la carrera de las maestras y los maestros. Título quinto, de los planteles educativos. Aquí se nos menciona la calidad, funcionalidad, oportunidad, equidad y seguridad que deben cumplir los muebles e inmuebles de todo el plantel educativo para el alumnado. Para esto, las autoridades educativas deben atender de manera prioritaria a las escuelas que se encuentran en zonas aisladas, zonas urbanas marginadas y pueblos y comunidades indígenas. De igual manera se menciona que el mantenimiento que los planteles educativos reciban concurrirán a cargo de los gobiernos federales, estatales y municipales y de manera voluntaria de las madres y los padres de familia. Título sexto, de la mejora continua. En este título se nos menciona que se debe tener como eje central del aprendizaje a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de todos los tipos, niveles y modalidades educativas. Además se menciona que se estableció el sistema de mejora continua en la educación para contribuir a la mejora continua de los aprendizajes que los alumnos reciban en los planteles y que estos sean en base a las disposiciones aplicables en la ley. Séptimo, del federalismo educativo. Este título se deriva en 4 subtemas. El primero de ellos corresponde a la autoridad federal responsable de los planes y programas, calendario escolar, libros de texto, normas de control escolar y lineamiento general en materia. El segundo corresponde a la autoridad estatal, responsable de prestar servicios de educación básica y normal, proponer contenidos regionales, autorización a escuelas particulares, vigilar el cumplimiento de normas y lineamiento. El tercero le corresponde a la autoridad federal y estatal en conjunto. Es el encargado de programas de actualización y capacitación, participar en procesos de administración y promoción docente, asesoría y acompañamiento, proporcionar entornos saludables. Y el cuarto es el responsable de los municipios y este se encarga de prestar servicios educativos de cualquier tipo, mantenimiento de los planteles, coadyuvar en servicios de luz y agua y convenios con las autoridades estatales y federales. Título octavo del federalismo de la educación. Es el que administra de forma transparente y eficiente los recursos para la mejora de su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básica y propicia condiciones. Además, lleva a cabo
programas compensatorios con recursos específicos a aquellas entidades federativas con mayores rasgos. Título 9 de la Ley General de Educación y de la Corresponsabilidad Social. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad, que sus hijos sean inscritos en escuelas públicas, conocer a sus docentes y conocer sus programas. Son obligaciones hacer que sus hijos reciban la educación, colaborar en sus escuelas y acudir a las reuniones. La educación superior y la media superior deben contar con tutorías y acompañamiento para los estudiantes. Título 10 de la Ley General de Educación, de la validez y la certificación. Los estudios realizados dentro del Sistema Educativo Nacional tendrán su validez en toda la República y los estudios realizados en el extranjero tendrán su validez oficial mediante su revalidación. Título 11 de la Ley General de Educación, impartida por particulares. Los particulares podrán impartir su educación en todas las modalidades. Deberán contar con autorización oficial. En ningún caso el cobro de colegiaturas será motivo de una retención de documentos y habrá acciones de vigilancia por lo menos una vez al año por parte de las autoridades. Condiciones para garantizar el derecho a la educación. La primera es asequibilidad. Implica la garantía del derecho social a una educación gratuita y obligatoria, así como del derecho cultural a la diversidad. La segunda es accesibilidad. Obliga al Estado a facilitar una educación obligatoria, gratuita e inclusiva a todos y a todas. La tercera es aceptabilidad. Considera establecer criterios de seguridad, calidez y calidad en la educación. Y por último, adaptabilidad. La capacidad de adecuar la educación al contexto sociocultural de los y las estudiantes de cada escuela. Hola, bueno, a mí me tocó hablar de los principios en que se fundamenta la nueva escuela mexicana. Estos son 8. El primero es fomento de la identidad con México. Esto implica la garantía del derecho social a una educación gratuita y obligatoria. El segundo es la responsabilidad ciudadana. En este se obliga al Estado a facilitar una educación obligatoria y gratuita para todos. El tercero es la honestidad. Es el comportamiento fundamental para el cumplimiento de la responsabilidad social. El cuarto es la participación en la transformación de la sociedad. Como ya sabemos, la formación ciudadana es un campo para la transformación social y depende de educar personas críticas, participativas y activas. El quinto es el respeto a la dignidad humana. En este se asume la educación desde el humanismo, que es la base filosófica que fundamenta los procesos del sistema educativo nacional. El sexto es la promoción de la interculturalidad. En este se fomenta la comprensión y el aprecio por la diversidad cultural. El séptimo es la promoción de la cultura de la paz. Se favorece el diálogo constructivo, la solidaridad y la búsqueda de acuerdos que permiten la solución no violenta de conflictos. Y el último, el octavo, es el respeto por la naturaleza y cuidado del medio ambiente. En este se promueve una sólida conciencia ambiental que favorece la conservación y protección del entorno, también la prevención del cambio climático y el desarrollo sustentable. Condiciones para construir la nueva escuela mexicana. Número 1. Revalorización del magisterio. La reconstrucción global de una carrera docente que permite el desarrollo profesional de las maestras y maestros para su ingreso, promoción, reconocimiento y retiro. Número 2. Infraestructura. Para promover el aprendizaje en un espacio seguro, con ambientes propicios en el que se vive una cultura de paz, la promoción del deporte, la música, entre otras. Número 3. Gobernanza. Se requiere una organización que ponga la administración al servicio de la escuela, que es el sitio donde se produce la educación. Número 4. Objetivos de aprendizaje. Estrategias didácticas y revisión de contenidos. La orientación de la nueva escuela mexicana adecuará los contenidos y replanteará de la actividad en el aula para alcanzar la premisa de aprender a aprender de por vida. La nueva escuela mexicana y el sistema educativo nacional se divide en 7 factores. En el primero tenemos la educación básica, que se divide esta a su vez en inicial,
que es de los 0 a los 3 años, preescolar de 4 a 5 años, los 3 primeros años de primaria de 6 a 8 años y los 3 años finales de primaria de 9 a 11. Por último tenemos la secundaria de 11 a 14 años. En el número 2 está la educación comunitaria, que es de los 0 a los 14 años. En el 3 la educación media superior, que esta se divide en educación media superior de 15 a 17 años y educación técnica y tecnológica de 16 a 18 años. En el 4 está la educación superior, que es de 18 a 23 años. En el 5 la formación docente, que se divide en formación docente de educación básica y la formación docente de media superior. En el 6 tenemos la educación para adultos y por último en el 7 es la alfabetización y la recuperación escolar. Acciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana. El docente es actor fundamental para el logro de aprendizajes. Basa su labor en la realidad de su salón de clase. Reconoce su incidencia en el ámbito local y comunitario. La labor docente se fundamenta en los siguientes principios orientadores. 1. El derecho de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a la educación significa que son sujetos activos en el desarrollo de sus potencialidades. 2. El interés, necesidades y potencialidades son ejes reguladores de la actividad en el aula. 3. Niños, niñas y adolescentes son considerados en igualdad para aprender con especial atención a aquellos en situación de vulnerabilidad. 4. Atención a la diversidad cultural, lingüística, de género, de aprendizajes y de grupos sociales. 5. Promoción del trabajo colaborativo. 6. Organización y uso de información, estrategias, recursos y materiales. 7. Coherencia entre valores y las propuestas, los objetivos y las estrategias. 8. Vinculación con la comunidad inmediata.